Vamos. Bueno, acá estamos de vuelta, empezando el segundo bloque de Identidad Futbolera. Bueno, también vi a Racing ayer. Perdió un punto de los últimos 21. Perdió, si no me falla el cálculo, quiere decir que de los últimos 7 perdió 6. ¿Sí? Obviamente, contra quien, como siempre que un equipo pierde, la furia va dirigida a su entrenador. Sí, claro, comprendo. Eran los youtubers, los de siempre, los odiadores seriales que aprovechan para manifestar toda su bronca contra el entrenador. Yo como hincha, ante todo del fútbol, Sí. también pude, me tomé lo que voy a hacer ahora, sí, claramente, voy a criticar a un entrenador, pero me parece que esa crítica, primero no tiene que hacerse nunca desde un resultado. Vos me decís, bueno, son 6 partidos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, es verdad, el equipo jugó mal. Definitivamente jugó muy, muy, muy mal Racing ayer. Sin respuestas. Entonces, pero el periodismo, los tipos que transmitían ahí se hacían, pero con una hazaña, con un regocijo, preguntándose si era fin de ciclo, si ciclo cumplido. También no hay que olvidar que si de resultados se habla, bueno, este mismo Gago es el que ganó, con Gago de entrenador, Racing ganó 10 partidos seguidos el año pasado, fue el equipo que más puntos sacó en la general y unánimemente fue reconocido como el equipo que mejor jugó al fútbol, con este mismo entrenador, con otros jugadores, a partir de una serie de lesiones, de cosas que van pasando, de la dinámica que la competencia va tomando. Uno se pregunta por qué esa animosidad con Gago, ¿no? Que hay una cosa con Gago, pero en su época de jugador también. Como jugador le han pegado a Gago. Por eso, en su época. Y esto se empieza a entender desde el Gago jugador. Porque yo creo que hay jugadores que juegan para la tribuna y hay jugadores que juegan para la gente que sabe de fútbol. Esto lo dijo Benzema la vez pasada. Y Gago entra en esta segunda categoría. O sea, para hablar de Gago como jugador, hay que... Y no hay cuestiones... sí, me va a decir que tiene que ver con la estética, también en ese ítem. Pero Gago entra en esa categoría de jugadores que entienden el fútbol, que entienden muy bien el fútbol, que saben jugar. Bien. Pero fue un jugador que sabía jugar al fútbol y que desde esa posición, usualmente, ayer decía alguno también por ahí, que generalmente los grandes entrenadores casi siempre son volantes centrales. Ajá. Y es verdad. Conocer el juego desde ahí te da... Yo le agregaría también a los que ejercen de enganche. Esas son posiciones de la cancha donde muchos tipos empiezan a dominar casi todos los secretos del juego. Pero bueno, Gago fue como jugador muy criticado también, siempre resistido, pero uno se pregunta ¿por qué? Digo, tan malo no puede haber sido un jugador que a tan corta edad estaba jugando en el Real Madrid. ¿Querés que te lo ponga en términos de eficacia? Pocos tipos le pasaron a Messi la pelota como se la pasaba a Gago. Una claridad conceptual muy importante, muy interesante para jugar. Muy interesante. Pero bueno, nunca fue de él. Porque Gago pertenece a ese grupo de tipos que no tienen camiseta. O sea, que no tienen... que pasan a ser, por eso te decía recién que son propiedad del fútbol, es decir, son del juego. Entonces cuando uno empieza a estar en ese pequeño grupo de tipos, a ver, ¿cómo lo expreso? No se identifica con ninguna camiseta para identificarse con el juego. Un jugador cuando se empieza a identificar con el juego es una cosa... Está bien, uno dirá, ¿y Diego? Bueno, un iluminado. ¿Cuántos que logran transmitir a la gente? Pero bueno, en general suele darse que este tipo de jugadores son cuanto menos mirados siempre de reojo. Y
Pero el Gago entrenador se empieza a entender desde el Gago jugador, porque hace un pase casi directo de su retiro a pasar a entrenar. Y como todo tipo que tiene una profunda y cabal comprensión del juego y convicciones muy claras en ese sentido, muy rápidamente le puso su impronta a los equipos que dirigía. Primero fue Aldo Civi, Sí. donde también perdió, como perdieron muchos otros. No hay que olvidarse, porque uno dirá, bueno, perdió 7 partidos al hilo en Aldo Civi, y el que vino atrás también. Por eso Aldo Civi descendió. Claro. Claro, porque generalmente la ecuación marca que cuando los jugadores no son los entrenadores no juegan. Con todo esto que estoy diciendo, usted me dirá, bueno, ¿dónde está la crítica de este tipo Gago? Bueno, vendrá a continuación, pero yo creo que para criticar, o sea, la crítica siempre tiene que ser más profunda que decir, no sé, fulano de tal, andate. Claro. Se tiene que ir. Y dije, bueno, ¿pero por qué? A ver, bueno, vamos a seguirlo pensando. Gago muy rápidamente le da su sello a Aldo Civi, que incluso llegó a jugar muy bien el fútbol por momentos. Cuando va a Racing, con otra calidad de jugadores, puede plasmar mucho mejor esa idea. Y en esta etapa, ayer puntualmente cometió errores. Pero para empezar a entender y a ver, a fundamentar esta crítica, ojo, y como dice Héctor Chavero, ¿no? El fútbol es uno de esos deportes en los que vos podés hacer absolutamente todo mal y a pesar de todo eso ganar. Y a veces se da lo contrario, que vos haciendo méritos te toca no ganar. Y también se da este tema de que cuando no estás de liga. Ahora ya vuelvo a lo anterior. Ayer a los 4 minutos, Racing empezaba tomando la iniciativa y un jugador, creo que es Mura, tira un centro, un error conceptual que no creo que venga, no sale desde el banco eso. Tira un centro llovido desde la mitad de la cancha con todo el equipo abierto, sabiendo que los rechazos salen siempre generalmente hacia el centro, sale una contra. Y Platense, que hasta ese momento no había hecho nada, se pone 1-0 y después volvió a patear al arco por segunda vez y se puso 2-0. O sea, cuando un equipo anda torcido, nada sale bien. Sí. Y en ese contexto, bueno, creo que el entrenador cometió una serie de errores. Pero hay que empezar a entender esto desde el Gago. También es bueno cuando entender que los entrenadores son seres humanos también, ¿no? Se equivocan, que aprenden, que cometen errores. Que exploran también, ¿eh? Que exploran. Y yo encontré algo del Gago persona. ¿Lo podemos escuchar? El primer video, ¿verdad? El primero. Vamos. A mí al principio yo no me di cuenta. Yo a los 17, 18 años empecé a jugar ya el fútbol profesional. Y yo tuve una desgracia. A mí se me muere mi papá a los 18 años. Y me hizo crecer de golpe. Yo sentí que me hizo crecer de golpe, me hizo crecer en el lado de hacerme cargo de mi familia, de tomar un rol que en ese momento por ahí no estaba preparado. Y no solo por una cuestión de capacidad o de forma de ser, sino también económica. Porque en ese momento el único que ingresaba algo de dinero a mi casa era yo. Y tenía una posibilidad importante de seguir creciendo. Y en ese momento lo tomé con mucha naturalidad, lo hice, no me costó y tomé ese rol. A eso de los 24 años me di cuenta de que no era real esa vida. ¿En qué sentido? Y por ejemplo de ir a un restaurante y automáticamente que te den una mesa, de tener esa facilidad para un montón de cosas por ser quien era como futbolista. Con el tiempo me di cuenta que eso no me gustaba a mí, que no me sentía cómodo. Cuando era chico iba a un boliche y el boliche era, abrían, entrábamos todos. Bien, hay que quedarse con esto último, ¿no? No me gustaba. Y entonces yo me siento muy identificado con eso, ¿no? Yo me siento muy identificado, por eso me siento identificado y puedo identificar también a estas personas que tienen amor por el juego,
y no por lo que les rodea. Amor por el juego y no por lo que al juego les rodea. Pero inevitablemente en sus relatos se deduce que a él la cosa le empieza a ir bien. Es decir, le empieza a ir bien desde un principio. Y muy rápidamente, y a pesar de que eso no te guste el ambiente, empezás a vivir allá adentro y a convivir con todo eso que rodea al juego y que no tiene nada que ver con el juego. Por eso es que nos vamos a encontrar a ese Gago que cuando hoy declara con la prensa, y tiene como una especie de coraza y está siempre en una postura muy hermética, como muy... a veces resulta con la prensa hasta desafiante, o sea, porque está resguardado en eso, simplemente porque no le gusta ese ambiente. Y eso lo hace gozar de buena salud en gran medida, porque quien tiene mecanismos de defensa para ver que eso no está bueno, empieza a tener otra comprensión y se empieza a salir de algunos círculos que está muy bueno salir y a meterse en el propio. Cuando él dice de que la cosa le empieza a ir, insisto, y él pudo, por lo bien que jugaba, además, sortear etapas y que no le pese jugar en primera y que todo eso vaya siempre por el carril. Su carrera como futbolista es exitosa, es muy exitosa y además, insisto, un tipo que en su última etapa fundamental, siempre una comprensión muy clara del juego como jugador que después evidentemente la transmite con mucha claridad también, porque sus equipos inmediatamente pasan a tener un sello. Entonces usted me va a seguir diciendo, bueno, ¿y dónde está la crítica a este entrenador? Bueno, yo quiero criticar algunas cuestiones desde este lugar. Bueno, a mí también me toca entrenar y así como veo esa parte con la que me identifico, el recorrido me ha llevado a ver otras cuestiones, ¿no? Y en esto de que la cosa va siempre para adelante, encontraba en algún momento una charla de Gago con alguna gente de ESPN, creo, y decía algo como esto. ¿Lo tenés ahí al video, Juli? Que tenga sobrepeso. Nosotros miramos hoy fútbol europeo. ¿Vos ves alguno con sobrepeso? ¿Vos ves alguno en una mala forma física? No. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo acá para también crecer el fútbol argentino. Yo creo que el fútbol argentino se merece un crecimiento desde el futbolista primero y principal, desde los entrenadores y obviamente... ¿Lo hacen todos o ustedes? La verdad que hay que felicitarlo, pero también nosotros somos profesionales. No hace falta. No puede pasar con las cosas que tienen hoy en mano los jugadores. Nosotros no teníamos nada, nutricionista, no teníamos nada, comíamos variado, comíamos. Hoy te ponen la comida que tenés. ¿Cómo va a ir un tipo excedido? Yo no puedo creer que vaya alguien excedido de No, la peso, diferencia con Gago, pero la diferencia, Fernando, con Oscar, vos, es que vos tomás decisiones terminantes. El que no cumple con esas consignas no concentra. Reciente lo remarcaba Arcucci. Eso sí es difícil de encontrar por ahí en otros sentidos. Bien. Bueno. Después esa charla sigue un poco. Aparece La Torre en escena. La Torre también se da ese contrapunto generacional, se puede decir, con Ruggeri. Sí, claro. A lo que Gago le dice que el fútbol cambió y que desde en los últimos 5 años para acá los registros del GPS, desde lo físico, marcan otra cosa. Y La Torre interviene en la conversación con buen tino y dice, bueno, pero mientras el jugador piense, mientras el jugador, no me acuerdo en este momento literalmente qué le dice, pero hay que atender otras cuestiones. No puede, un kilo más o un kilo menos. A lo que Gago le responde que bueno, que esa es la norma,
y Gago se lo plantea desde el lugar del entrenador a la Torre y le dice, a ver, yo tengo acá 25 tipos en un plantel y hay una norma y cómo quedo si esta norma no se cumple. Entonces pongo una norma en relación a que das 2 kilos más en la balanza o 1 kilo más, no jugás. Uno de los rasgos, y acá empieza un poco la crítica, a ver, siempre entendiendo que estamos hablando de un plantel que tiene 6 lesionados, que está jugando 2 o 3 competencias, que tiene que rotar, pero empieza a haber en el equipo un movimiento de nombres que, bueno, a ver, los jugadores pasan a ser piezas. Y ojo, ¿y por qué digo? Porque a veces es difícil sacarte. No sé si viste, ayer también prestaba atención a los partidos de los entrenadores, Almirón mismo. Hay una sensación como que el entrenador está jugando el partido. Está jugando, o sea, está gestualizando y todo el tiempo tiene que estar dándole indicaciones a los pibes, pero que los pibes que juegan tan bien se han acostumbrado cada vez más a recibirlas. Porque cada vez, tristemente, y yo lo veo con jugadores de divisiones inferiores, cada vez están menos atentos al juego, cada vez les gusta menos, y cada vez le dan menos juego y le dan más circo. Bien. Porque no consumen, lamentablemente, cuando ven la Champions League, que es el lugar donde se ve el mejor fútbol del mundo, y donde juegan los mejores tipos, donde tenés todo para aprender, los pibes están mirando otra cosa. Están mirando el tatuaje, todo lo que rodea menos lo que hay que mirar. Cómo la controló, cómo se perfiló, cómo se posicionó. Entonces el entrenador tiene que, este tipo de entrenadores sobre todo, que tienen más ganas de jugar que ellos a veces, claro, toman ese rol tan intervencionista. Bien. Entonces se genera hay un momento donde después seguramente lo vamos a matizar con otras cuestiones en el bloque siguiente, pero ahí empieza a mostrar un poco de insensibilidad, si se quiere, para entender esa cuestión, de Bien. que no se trata de homogeneizar. Después lo hablaremos y lo pensaremos desde una faceta más amplia. ¿Hay que ir un corte? No, queda otro video acá para ver. No sí, sé si ahí eso ya te lo digo. ¿En qué momento entra esto, no? Ayer, parte de esa... Ojo, son errores que cuando uno está entrenando comete muchas veces. Ayer el error puntual, por ejemplo, para mí era muy notorio, que debutan 2 chicos, o chicos que apenas tenían puñados de partidos, y juegan de titulares, y en el banco estaba Cardona, que al parecer estaba con alguna molestia, y Maxi Morales, jugador que tiene. Entonces uno dice en esta cosa de que el fútbol es un todo, donde obviamente el factor físico juega. Después en esa misma charla él habla mucho de que los jugadores tienen que estar al 100%. O sea, y cuando los jugadores ya empiezan yo entiendo que es fútbol profesional, pero cuando vos a todos los tipos empezás a pensarlos como que tienen que ser Ferraris. Ojo, no digo que esto lo piense Gago, porque también el mismo Gago en la misma entrevista decía, yo entiendo todo esto, le decía a la Torre, yo lo entiendo, pero en Europa vi que se hace de esta manera. O el fútbol, como que el fútbol va para ese lugar. El fútbol va para no regalar detalles, no va... o por ejemplo, el otro día leía, no sé, porque entre tantas estupideces que se escriben, yo no sé qué es verdad y qué no de todo lo que se escribe, pero caso de ser que se busca la respuestas en el coaching, en la neurociencia. Pero resulta que ayer Platense fue a buscar ayuda con un sacerdote. Como Racing antes. Y hagamos otro programa un día para hablar de religión, fe y pensamiento mágico. Pero a ver, en esto de quererle buscar las causas a todo, el juego tiene muchos imponderables. Y lo que me llamó la atención es que en eso de querer ir para adelante, de querer evolucionar, Gago perdiera de vista un principio tan
tan básico que es que a los pibes nunca se los puede subir en contextos desfavorables. Por más bien que juegue el pibe, con ese criterio Maradona debió haber estado en el 78. Está bien, usted me lo va a decir, bueno, esto lo decimos porque Racing perdió, Racing pudo haber ganado y hubiera estado fenómeno. Pudo haber pasado también. Pero... son muy pocos los equipos que tienen la suerte de que los pibes subiendo en contextos terroríficos. Yo creo que el fútbol tiene... Por eso a esto iba mi crítica, A esto va mi crítica. A ver, ¿me podés poner un pedacito de la conferencia de prensa? ¿Te juega la Baltasar hoy? Sí. ¿Jugó bien? Quiero preguntarte a vos. Te pregunto, ¿jugó bien? Sí, jugó bien. Baltasar tiene una autoridad para jugar a la pelota impresionante. Impresionante. La verdad que hoy tengo que hacerle una... Yo no me gusta hablar individualmente, pero Baltasar jugó a la pelota. Es un chico que tiene intención, que quiso, que entrenó esta semana de una manera extraordinaria. Emiliano viene haciendo casi 4 meses en reserva muy buenos. Está en una edad preparada, está físicamente preparado para poder jugar. Y la verdad que yo no creo que haya sido un problema de los chicos por poner chicos que no estén preparados para jugar. No, yo digo sí, quizás es el momento ideal para que ellos estén. Pero cuando ganas, cuando estás ganando, el equipo está ganando. ¿Vas a poner un chico si el equipo está ganando? Hay un montón de factores que llevan a que los chicos... Bueno, sí, la respuesta es sí. A los chicos se los pone cuando el equipo está ganando. Es casi una ley, casi un mandato. ¿Una ley primera? Casi una ley primera. Casi una ley primera. Que no está ni en el coaching, ni en la neurociencia, ni en una balanza, ni en los drones, ni en los últimos inventos. Ojo, yo sé que Gago, y por eso esta crítica es... trata de ser constructiva, porque Gago es un entrenador conceptual. Lo sé de buena fuente. Es un entrenador conceptual. Todo esto lejos está de ser un entrenador que no vaya por el lugar del concepto. Pero, como todo ser humano, por ir tal vez demasiado rápido, se olvidó de un concepto elemental que se lo hubiera dado un consejo, te diría, que más que encontrarlo en un preparador físico, en un GPS, en un café con Héctor Chavero, con Ángel Capa, con Signorini. Es una ley casi primera, eso viene desde Carlos Peuchele. Acá viene desde Carlos Peuchele. Una ley casi básica del fútbol. A los chicos se los sube cuando el equipo va bien, no cuando el equipo va mal. Que después los pibes juegan bárbaro. A ver, yo tampoco comparto que el chico Baltasar Rodríguez jugó muy bien ayer. Sí que tuvo personalidad para seguirla pidiendo, eso sí, a pesar de que estaban incómodos, porque estaban incómodos en un contexto donde no se podía estar de otra manera, porque el equipo era un espanto. Y a veces te pasa que el equipo es un espanto. Pasa. Pero tampoco el hincha de Racing se puede olvidar que ese mismo entrenador fue el que logró que este equipo jugara como pocas veces a Racing se lo vio jugar en los últimos tiempos, que ganara con cierta autoridad, que fuera el equipo... Digo, no podés tirar por una mala racha de partidos, porque el mismo entrenador se puede equivocar, como muchas veces acierta. Digo, porque ayer aparece todos los oportunistas, ¿no? Vamos a critiquemos con fundamento. Sí, efectivamente a los chicos. El ejemplo claro de Juliana Álvarez, el otro día lo hablaba, hay muchísimos ejemplos de los jugadores. A los chicos se los sube cuando el equipo va bien, generalmente empiezan a entrar en los segundos tiempos, van entrando despacito. Ángel Correa. Y hoy lo hablaba, antes de venir para acá, lo hablaba con el profe Signorini, y él me ponía el ejemplo. O sea, vos no... Está bien, el chico puede estar probado, puede tener calidad, puede haber entrenado bien toda la semana, pero... Bueno, pero siendo futbolista también que tenés que tener eso un poco pasado por tu cuerpo. Me pongo a pensar en que Gago cuando subió a primera era uno de los mejores Boca que se veían al principio del siglo XXI. A él no le costó. A él no le costó igual.
Pero bueno, te está hablando él que tuvo que, ya a los 18 años, una situación de su vida. Sí, claro. Lo hizo madurar, lo hizo ubicarse en un lugar, lo hizo tener esa personalidad, porque tenés que tener personalidad para ser Gago. No, toda su carrera futbolística lo respalda. O sea, un tipo que ha defendido adentro de una cancha una forma de sentir y de jugar al fútbol y no se la ha negociado a nadie. Y hoy sigue sin... Y después, bueno, comete errores como todo mundo. Tiene una edad corta, te diría, para ser entrenador. Y tal vez... Sí, recordemos que su cuerpo no le dio más para ser jugador, pero tal vez él podría haber seguido jugando. Yo creo que... Mira, yo tengo 42 y todavía uno sigue sintiendo la sensación cuando está en el campo. Se te van las piernas por jugar y lo tenés que contener. Bien. Y tenés que saber que bueno, que ya no jugás y asumir muy rápidamente, hacer ese duelo y decir, bueno, mirá, no juego más y ya paso a estar en otro lugar. Pero digo... Perdón, quería agregar una cosa, también va dependiendo del jugador, porque tal vez hay jugadores que su sueño, aparte de ser futbolista, es terminar siendo técnico. También, entonces, puede ser, pero digo... Generalmente, sí, pero generalmente uno se va a ser técnico o a hacer otra cosa o a ser manager porque no puede jugar más. Si pudieras elegir, seguirías, jugás toda la vida. Lo más lindo que te puede pasar es jugar. Yo me acuerdo alguna vez que acá lo hicieron famoso hace muchos años, un chico que a los 8 años se le había despertado su vocación por el arbitraje. Entonces lo sacaban en todos los diarios, todo y mostraban porque a los 10 años tenía vocación de árbitro. Iba a ser un mal árbitro porque lo primero es jugar. Esto se empieza jugando. No, si no jugás, no podés, no hay sensaciones que no las vas a tener. En definitiva, para irlo cerrando, una mala racha de resultados, tal vez un contexto complicado puede hacer que un entrenador se nuble, falle, se equivoque y lo seguiremos en el bloque siguiente, cambiando un poco de tema, pero siguiendo en la misma línea. A veces, por eso y también, bueno, mira qué lindo, ¿no? Lo vamos a seguir en el próximo, ahí redondeo, perdón. Lo vamos a seguir en el próximo y un poco lo decíamos al principio, ¿no? Así vamos haciendo el circulito. Hay que ir para atrás, no tanto... O sea, ¿hay que ir para adelante? Sí, pero para atrás también, porque esos son primeros principios del fútbol. Los chicos nunca se pueden subir en contextos desfavorables. Seguimos la que viene.